Así que bueno, estamos en los 80 en Argentina. Ya les comenté como esos ejes fundamentales en torno a los cuales nos vamos a mover para hablar de los artistas, que tiene que ver justamente con la historia del país y lo vivido acá, ¿no? Los artistas que vamos a ver hoy son Marcia Schwartz, Luis el Búlgaro Freistab, Alfredo Prior y Guillermo Cuitca. Son 4 artistas súper interesantes en su hacer, sobre todo vieron que a mí me interesa particularmente el proceso creativo, las ideas o las emociones que esos artistas plasman y cómo lo hacen, ¿no? Cómo eligen plasmarlo, pues son todos además, la mayoría son artistas que tienen oficio, o que tienen academia, o que fueron a muchos talleres, ¿no? Y particularmente Guillermo Cuitca es un artista que además es interesante porque es el link a los 90, y es un artista que además repensó la forma de ser artista en Argentina. Así que acá vamos a arrancar. Como les contaba, uno de los ejes es el retorno a la democracia, ¿no? De esta charla de hoy. Y cuando esos artistas que vuelven de su exilio o que pueden expresarse y juntarse nuevamente sin peligro, ¿no? Sin riesgo, lo que pasa también es que surge este movimiento llamado underground, que, digamos, se empieza a sostener a raíz de los encuentros entre los artistas. Empiezan los artistas a conectarse, a colaborar entre sí, a generar, de hecho, producciones colectivas. Después vamos a ver un poco de esas manifestaciones. Pero lo que es interesante también es que el arte se empieza a desarrollar en estos espacios no oficiales que les comentaba, ¿no? En las plazas, en el sótano de la casa de un amigo, en los galpones, en el subte, en el registro civil. Es como que la calle, la ciudad, empieza a ser el contexto plausible para todo lo que sea arte. Entonces, el arte sale del espacio institucional. Y después hay muchos espacios que pasan a formar parte del institucional, que es lo que va a pasar justamente con el Rojas, con el Recoleta, que es el centro cultural de la ciudad, con el Teatro San Martín, ¿no? Todos esos lugares pasan a ser como lugares de legitimación, o sea, donde realmente este movimiento underground tiene un lugar donde desarrollar sus espacios. Y este impulso creativo, esto de juntarse y crear locamente, también lo que hace es como correr el canon tradicional de las bellas artes acá en Argentina, que se daba en los museos y en las galerías, ¿no? Como que ahora es la calle el escenario para el arte, y también todo lo que se viene absorbiendo, que es el arte conceptual, la performance, las instalaciones, junto con todas las disciplinas artísticas clásicas, todas son útiles para generar una movida, ¿no? Una muestra, pero es todo grupal, ¿no? Eso es lo interesante, que es la ciudad es el cuerpo vivo donde se plasma todo esto nuevo. La primera artista que vamos a ver es Marcia Schwartz. Lo que les voy a pedir como ejercicio esta vez es que de cada artista traten de escribir una palabra que resuma la sensación o la emoción que les transmite su obra. Y que traten de ir más bien a lo profundo, ¿sí? Más que lo superficial de lo que veo. Traten de encontrar en ustedes una emoción que puedan escribir, que puedan anotar. Entonces, cuando terminemos el encuentro vamos a tener 4 palabras, que va a ser como un recorrido emocional de estos 4 artistas que vimos hoy. Ya les digo que son bastante impactantes algunos, y es interesante por ahí que empiecen como a poner en ustedes mismos siempre qué es lo que ven, ¿no? Más allá de la imagen, qué es lo que ustedes registran de eso, y que realmente indagar profundo, ¿no? Porque a veces pasa que hay algo que no tolero, que me parece repulsivo, que no me puedo enfrentar, y bueno, ¿y por qué no me puedo enfrentar a eso? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Es el tema, es la pincelada, es la crudeza de la imagen, es que me transporta a un momento feo de mi vida? Digo, indaguemos también en las emociones que parecen negativas. Acá no hay nada positivo o negativo, pero bueno, me gustaría eso, que si pueden, de cada artista se lleven una emoción o una sensación, y después, si quieren, los que quieren compartir, la compartimos. Marcia nació un 24 de marzo en 1955, esto no es poca cosa, y ella va a estudiar en la Belgrano unos años, pero
Su formación principalmente va a estar hecha en los talleres de otros artistas, como el de Aida Carballo, que es su gran maestra, Luis Falsini y Luis Felipe Noé, más o menos. Como les contaba Marcia, es una artista que nunca hizo concesión al ojo y tampoco al mercado. ¿Sí? No es una artista que se rija por lo que vende o por lo lindo, ¿no? Por el tema del gusto, y ahora les voy a leer bien qué es lo que ella piensa de eso, pero ella formó parte de este surgimiento o resurgimiento de la pintura, al cual se lo llamó Nueva Imagen. Ella vuelve exactamente en el 82-83, cuando termina en la dictadura, y ella se va a pasar un gran tiempo de exilio en Barcelona. Siempre va a estar, Marcia siempre va a estar pintando como los márgenes de la sociedad. O pinta la clase media baja, como hace acá, con esta pareja, ¿no? Con esta felicidad conyugal, medio sospechosa, ¿no? Porque está como cada uno en la suya. Fíjense que esto es una técnica mixta, ¿no? La tapa de la revista es una tapa real, pegada sobre la pintura, y es una forma de pintar que no es muy particular, o que no es la que realmente, a la que realmente nos lleva cuando nos acordamos de Marcia Schwartz, pero estas son obras tempranas de ella. Y entonces ella va a pintar a los vecinos, señoras de barrio, el colectivero, militantes de unidades básicas, y después también va a pintar a gente, a los lumpenes, ¿no? A la gente que está en los bordes de la sociedad, esa gente que habita 11, Constitución, ¿no? Que eran gente que eran sus modelos para pintar, ¿no? Entonces ya de por sí toca temas que están como por fuera de lo que sería el gusto estético que a veces se busca en el arte, ¿no? Quizás erróneamente, pero bueno. Ella se va a exiliar en Barcelona del 76 al 82, y es ahí donde como artista va a consolidar su forma de trabajar, su pintura y su obra, ¿no? Que es muy crítica. Y tomé una frase de una entrevista donde le preguntan qué queda del exilio barcelonés. Y ella dice: yo tenía 21 años recién cumplidos, vivía en el Gótico, en pensiones. Después alquilamos una casa en el Clot entre varios. Yo hacía artesanía y la vendía en la calle. Pero el dolor de lo que estaba pasando en Argentina estaba. No había manera de zafar. Yo quería volver y no se podía. No se podía, pero mi idea siempre era volver. Cuando volví, todo horrible, la gente estaba muy quemada. También lo que le pasa a ella ahí es que ella convive con Humberto Rivera, que es un fotógrafo, y su esposa, Humberto Rivas, y ellos son los que le dicen que tiene que pintar con modelo, ¿no? Entonces ella empieza a tomar modelos reales, y es como que empieza a afinar también su dibujo. Fíjense acá, ¿no? Es como si ella estuviera también, es como una voyeur, está como observando. Fíjense la obra de la familia catalana, estamos como del otro lado de la ventana chusmeando qué es lo que ahí pasa, y son todas situaciones muy domésticas, muy como si fueran instantáneas, o momentos que no tendríamos que estar viendo, ¿no? La señora dándole de comer al perrito mientras el señor se clava el vino, ¿no? Y en la de gol, él está más preocupado por el gol que por el beso que le está dando a la chica, ¿no? Son siempre situaciones como de barrio, ¿no? Cosas que pueden pasar, cosas que uno podría vivenciar en cualquier lugar del mundo, no solo en Barcelona. Pero bueno, es muy interesante cómo ella lo presenta, ¿no? Acá están las vecinas, ¿ven? Esto es una técnica mixta también, hay pintura, pero también las persianas son reales y la jaulita, igual que las rejas, ¿no? Todo eso está puesto, es físicamente tangible, a eso voy. Y lo que va a decir Marcia, que es una mujer que vive en el taller, o sea, su trabajo es de taller, por eso les digo, es una artista con oficio. Ella dice del perfume de los materiales, ese mundo cerrado del taller. Para mí, el estar rodeada de todas esas cosas es como llegar a casa. Los materiales me encantan, aunque hay pintores que me interesan muchísimo y toda su vida trabajaron con un grafito. A mí el experimentar, mezclar, trabajar con lanas, con brea, con carbón, con caracoles, me encanta. Dice, me encanta la escultura. El año pasado hice bastante escultura y con tamaños importantes.
Entonces me agoto y vuelvo a lo mío, la pintura, donde puedo cerrar la puerta sin que nadie me joda. La escultura, aunque hay muchas esculturas, no hablemos de la gran Lola Mora, una bestia total, es una cosa muy de fuerza. Yo no soy esa clase de bestia, soy una bestia más chica. Es una artista que además le da mucha importancia a lo manual, ¿no? Ella dice que somos humanos, como que las manos son lo que define finalmente quiénes somos, ¿no? Lo manual es como para un cantante la voz, es algo único y dice cada persona tiene un trazo particular, ¿no? En sus primeras obras, como podemos ver acá, lo más importante siempre es el dibujo y esta situación de como sentirse uno en el barrio, ¿no? Como si nos estuviera mostrando algo que podríamos vivenciar todos. No es pretencioso, a eso voy. Y ella trabajó mucho como modelo en esos años en Barcelona, y de alguna manera es como que ahí se dio cuenta que la base de toda su obra es el dibujo. Y habla sobre el gusto en una entrevista que hace con otra persona, con otro artista, que me encanta porque la representa mucho, y dice así: es tan raro eso del gusto, es una palabra que no existe. Me cago en la noción de elegancia, de cosa fina, todo eso no lo entiendo. Pero creo que tengo un dibujo muy delicado. Gozo mucho con la delicadeza del dibujo, con la mía y la de los otros. No me aguanto una mano mal dibujada. Es algo que me saca de las casillas, me arruina un cuadro. Si tenés la pretensión de ser figurativo y no tenés la delicadeza del dibujo, eso me choca. Exijo una línea poética. Como pueden ver, por más que ella elija y decida tomar un tema, por eso les decía, una cosa es un tema que toma el artista y la otra es cómo lo representa, ¿no? Cómo acciona o cómo es su proceso creativo. Ella está muy enfocada en una forma de dibujar, que es particularmente de ella. Y el tema que elige va por otro lado, ¿no? Aunque las dos aparecen juntas. Fíjense, esto más argento no puede ser, ¿no? Fíjense, todo esto, lo del fondo son telitas reales pegadas, ahí hay una figurita, tenemos a Perón en uno de esos espejitos con corazón, el fileteado, ¿no? Muy porteño, muy, muy argento. Y esto ya es de cuando ella está volviendo a Argentina, ¿no? ¿Y dónde se va a instalar? En el Abasto, que también es un lugar bastante, en ese momento, bastante como de barrio, de conexión, de laburo, de bueno. El búlgaro, que es el próximo artista que vamos a ver, fue muy amigo de ella y se conocieron en ese barrio. Y él, por ejemplo, dice, el Abasto funcionó para mí como el disparo de una conexión con algo que no existía en otros lugares de Buenos Aires, y que tenía que ver con la diversión, la alegría y el trabajo. Dice que a través de Marcia y Liliana Maresca, que fueron sus grandes amigas, las del búlgaro, lo incluyeron en todo ese under que se estaba empezando a armar, que la verdad que fueron impulsoras de ese movimiento under del que se estaba contando hace un rato. Y Marcia lo que va a decir sobre eso es que lo que pasaba en los museos y en las galerías es que no había espacio para las cosas que tuvieran que ver con lo popular. Entonces la salida de eso fue por el lado de todo ese movimiento under. Fíjense, ¿no? Acá ya estamos como, está todavía esa división de instituciones oficiales versus lo popular, ¿no? Y estos primeros dos artistas que vamos a ver hoy se van a ocupar de trabajar desde lo popular, y van a incluir gente rarísima en el camino. Fíjense esta obra, es espectacular, o sea, estamos dentro del colectivo, con toda la salsa, con todos los elementos hermosos que tiene el colectivero, que hacen que su colectivo sea único, ¿no? De nuevo la técnica mixta, fíjense que el chupete ese que cuelga, las telas, son reales, ¿no? Son telas pegadas sobre el soporte. Pero bueno, a mí lo que me encanta es eso, que realmente uno como argentino, y habiendo vivido en estos lugares, como que se siente incluido, ¿no? Bueno, acá Marcia ya está completamente de vuelta en Argentina, y fíjense cómo representa a la calle Corrientes, ¿no? Con todo lo que tiene que ver, las pizzerías, el teatro de revista y el obelisco, ¿no? Es como si fuera un institucional de Venga a Buenos Aires, más o menos. Y de nuevo, fíjense, hay mucha expresividad de la pincelada, fíjense los cielos, las partes de abajo, ¿no? Y cómo ella también pinta las pieles y a las personas, pero también hay mucho dibujo, y esto es una perspectiva rarísima, es como si nosotros estuviéramos volando
a nivel carteles, ¿no? De esos carteles gigantes que se ponen en la calle Corrientes. Acá está el búlgaro, como gran amigo, y el abasto representado justamente en una de sus telas. Del búlgaro, miren bien, ella cuando pintaba amigos, les pedía que trajeran todos los elementos que formaban parte de quienes eran, ¿no? Y miren ese perro, porque lo vamos a ver dentro de lo que es el trabajo del búlgaro, va a ser un gran tema, estos perros raquíticos muertos de hambre. Lo mismo Gustavo Marrone en su taller, es un artista que se formó con Pablo Suárez, y también fue uno de los primeros que trabajó en estos lugares del under, como por ejemplo La Zona, se juntaban ahí, y él formaba parte de este grupo, y también lo pinta en ese sillón que debía ser propio de su taller, con una pintura detrás y su gato, y la pintura del 89 que tiene sublimadas las fotos de las revistas que nos llegaban acá cuando fue la Guerra de Malvinas. Y Batato Barea, que también durante los 80 empiezan a surgir personajes y movidas que hasta hoy tenemos presentes, ¿no? Porque fueron como disruptivas y divertidas también, ¿no? Hay como mucha experiencia ahí. Y Batato, por ejemplo, venía del mundo del teatro, pero además era, cuando hacía sus shows, era un poco de dramaturgia, clown, improvisación, poemas, varieté, era como un pastiche de cosas, su obra, y en las performances, que por ejemplo acá tenemos una que es Tomando el té con Batato, la hace dentro del marco de una muestra de Marcia. Y Marcia lo pinta justamente con todos los elementos que lo representaban, ¿no? Justamente. Dice sobre esto, sobre estos retratos grandes que hace de amigos, como el de Gustavo Marrone, y también en uno de su hermana, que no pude conseguir la imagen, especialmente sobre estas sesiones que tiene con Batato, dice, yo creo que todo ese tiempo que él estuvo posando y yo pintando, hubo una onda muy fuerte entre nosotros, y todas esas horas están ahí. Marcia hoy está exponiendo una retrospectiva, su primera retrospectiva en Nueva York. Es una artista que además viajó por el norte argentino y también lo pintó. Pintó una serie de morochos, ¿no? Como hombres así, con caras muy intensas, muy densas, que cuando uno trabaja como modelo vivo sabe que son las mejores caras. Todo lo que sea algo así, que uno pueda manejar las líneas, digamos, es más interesante eso. Así que bueno, ya está teniendo ahora su retrospectiva hasta septiembre, y se van a mostrar 4 décadas de su pintura. Acá puse un autorretrato, mi vida es un tango, y una frase que me encanta, que dice también en una entrevista, que dice, la pintura es como tiempo congelado, pero también es una ventana hacia otra dimensión. Vamos a seguir con Luis, el búlgaro Freistab. La realidad es que es un artista que no se lo conoce mucho, porque como les contaba, es un artista que no se creía artista, y que justamente fue incorporado al mundo del under a través de Marcia. Marcia, cuando volvió del exilio, trabajaba en un lugar que había sido una panadería, ¿no? Ella ahí en el Abasto tiene este espacio como taller, y había tapado con cortinas o papeles, no sé, el vidrio para que no se viera para adentro. Y el búlgaro, como trabajaba en el Abasto, de otras cosas, tuvo muchos trabajos distintos, llegó a pispear un poco lo que ella hacía y quedó muy fascinado. Entonces le tocó la puerta y se presentó. Y así es como se hicieron amigos. Él fue albañil, pintor de brocha gorda, era mozo, cargó papas, había estudiado un poco Bellas Artes en San Martín, en el partido bonaerense de San Martín, que es de donde era él. Y además había trabajado con Omar Estela en una fundición, en una realización de un altar, ¿no? De una catedral. O sea que hay como reminiscencias de lo manual
en su historia. Su papá, además, era escultor. Entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso sus inicios en la escultura. Pero él provenía del mundo, digamos, de lo popular realmente, del mundo proletario, ¿no? Y así es como de alguna manera también define su trabajo, su obra. En este momento hay una retrospectiva de Búlgaro en la colección Fortabat, por eso yo decía cuando estaba invitándoles a venir, que aprovechen así, se pueden llevar esta información y ver la muestra. Pero bueno, es un artista muy, muy complejo, aunque su obra parezca simple. Acá está el perro, que les decía hace un rato en el retrato de Marcia, aparece también. Y algo muy interesante del búlgaro es que es un artista que él va a trabajar con una iconografía animal, ¿no? O sea, va a trabajar con animales, pero no son animales inocentes, y además son animales que de alguna manera, justamente, si somos argentinos, nos van a llevar a un lugar, nos van a transportar a una sensación de un lugar que pueden ser los barrios del conurbano, ¿no? Estos perros muertos de hambre, así como tirados y con los ojos desencajados que ni siquiera ya miran, ¿no? Del hambre que tienen. Acá hay un poco de unas palabras de él que él dice, habla sobre el arte, ¿no? Y sobre su posición con respecto al arte. Y dice: nunca viví del arte, como mucho habré vendido alguna cosa. Tampoco supe moverme o calentarme más para vivir del arte. Soy autodidacta, pero aprendí de mucha gente. Alberto Heredia, Norberto Gómez. Te van apiolando, de pronto te dicen una palabra que vale 1000. Además, mi viejo es escultor. Mi viejo me presentó hace muchos años a un tallador, y ahí aprendí el oficio de tallar. Eso me sirvió para en algún momento trabajar con tallado, y es un antecedente para moverme dentro de la plástica. Y en el Abasto encontré un grupo que podía coincidir conmigo, lo que yo necesitaba para expresarme. Y ahí Marcia agrega: somos todos, y me incluyo, del campo popular. Yo tampoco terminé Bellas Artes. Como ven, puede ser que en ese momento aún siguiera muy vigente esto de tener un título, ¿no? De haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes, para efectivamente ser tomado o creerse ser artista, ¿no? Estos dos artistas, tanto Marcia Schwartz como el búlgaro, pasan por escuelas de arte, pero no terminan una carrera, no tienen un título que los habilite, digamos, ¿no? Muy entre comillas. Así que el búlgaro va a trabajar con cerámica. Estas esculturas son igual técnicas mixtas, pero él sobre todo va a trabajar con cerámica, y va a ser un artista que va a trabajar con, como les decía, animales, ¿no? Estos perros famélicos. Van a aparecer unos monos que andan con chucherías, ¿no? Que nos llevan también a esto de como mono con navaja, ¿no? El peligro de que, digamos, todo lo podemos llevar a un campo más humano. Las chucherías también nos llevan a esto de los espejitos de colores, ¿no? Por lo menos yo pienso también en eso. Vamos a ver unos sapos que supuestamente debían convertirse en príncipes, pero en realidad están como si hubieran sido aplastados por autos a punto de reventar. Es como que todo en la escultura del búlgaro nos refleja un lugar que nos lleva más hacia el lado de la muerte, ¿no? Hacia algo más, como que late más hacia ese lado. Y es bastante profundo, a pesar de estar mostrándonos animalitos, ¿no? Él no tenía taller, y cuando conoció a Marcia Schwartz, estaba trabajando con unos cajones de fardos, ¿no? Y los alambres de esos cajones, bueno. Había hecho una obra gigante que era la diosa del abasto, que Marcia se la guardó un tiempo en su casa, y él trabajaba en un terreno baldío, cerca de su trabajo, ¿no? Pero bueno, mucho del trabajo que hizo en taller, lo hizo gracias a que Marcia estaba trabajando como docente, y de alguna manera les prestaban los hornos, entonces él se iba con sus piezas a hornearlas a la cárcova y así. También va a ser muy amigo de Liliana Maresca, que lo va a invitar a participar de la Kermés. El Paraíso de las Bestias fue una muestra que se hizo en el 86 en el Centro Cultural Recoleta, y donde hubo de todo, y fue más parecido a una fiesta que otra cosa, porque había stands, ¿no? Con revistas. Marcia y el búlgaro habían hecho como un colectivo,
que se llamaba Defensores del Abasto, que era una instalación donde uno podía subirse, ¿no? Tenía parafernalia kitsch. Bueno, todo lo que Marcia pintó en los cuadros que vimos hace un rato. La gente podía entrar, ¿no? Y podía interactuar, había una muñeca, bueno, después les voy a detallar mejor esa locura. Pero bueno, eso fue más parecido a una fiesta que a una muestra de arte, ¿no? Pero bueno, es un poco el reflejo de lo que el arte buscaba o lo que pasaba con el arte en ese momento. Que no era obra para galería, ¿no? Era una obra para vivenciarla, para disfrutarla. Así que todos estos seres, estos animales que el búlgaro va a proyectar acá, tiene mucho que ver con justamente de donde él viene, ¿no? Él viene de San Martín, del conurbano, de ver a estos perros por ahí por la calle buscando comida, ¿no? Que son perros además peligrosos porque ya no, ya por ahí no confían, ¿no? Y es como poderoso, ¿no? La imagen de estos perritos. Y además, bueno, también se puede ver en contexto de las crisis. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá hay como un clima de violencia constante dentro de la sociedad que puede estar reflejada también en estos animales. Acá están los monos con chucherías, fíjense, el de la izquierda tiene como pedacitos de vidrio, y el otro tiene como un pedacito también de vidrio, de almeja, no sé qué es, que está colgando. Fíjense de nuevo, ¿no? La flacura de esos bichos, y acá un poco yo lo que veo es inocencia, ¿no? Por eso me hacía acordar como monos con chucherías, me hacía acordar un poco a esto de te vendieron espejitos de colores, ¿no? Como que no es nada interesante lo que tiene en la mano y, bueno, cómo nos pueden engañar. Estas son palometas del Río de la Plata, fíjense, me dan un miedo terrible. Además parece que son de tamaño grande, me gustaría mucho verlas en vivo, estas obras, porque me parecen preciosas además. Cuando él hace a estas palometas, más específicamente a estos sapos ya reventados, ¿no? Esta es una serie que se llama Y mañana se convertirá en príncipe. Estos sapos también hinchados, ¿no? A punto de explotar. Esto está relacionado también con un tratamiento médico que él tiene que hacer por una enfermedad pulmonar. Estuvo en terapia intensiva varias veces y además se tuvo que hacer un trasplante, para el cual fueron convocados artistas que pidieron donaciones, pero bueno, no tenía recursos económicos y tenía un estado de salud bastante frágil y nunca dejó de crear, ¿no? Su gran aliada, ahí fue Marcia Schwartz, que justamente como trabajaba en la Cárcova y le prestaban el horno, él se iba con las piezas y una mochila de oxígeno que tenía que usar constantemente, se iba en colectivo desde la Paternal hasta la Cárcova a hornear sus piezas, ¿no? Sus sapos que de alguna manera lo representaban, ¿no? Y bueno, y ahí creaban y aprovechaban para trabajar juntos. Estas son unas ranas que presentó en papelera contemporánea, y las presentó así, colgadas de la pared. Y fíjense de nuevo el tema de los ojos, ¿no? Esos ojos desencajados son como muy propios del búlgaro. La azul es una serpiente. Fíjense el trabajo, además, ¿no? Ya desde lo manual a mí me parece como un trabajo muy refinado. Por eso, de nuevo, con un poco lo que pasa como con la obra de Marcia Schwartz, que es medio brutal por el tema que elige, pero es muy refinado en el hacer, ¿no? Fíjense las escamas de esa serpiente, ¿no? Hechas una por una, porque la cerámica se trabaja así. Esto es una cerámica, una pieza de barro moldeada y luego pintada y esmaltada para llevar. Se lleva a horno 2 veces. Ahí es donde Marcia lo ayudaba con el tema del color. Pero es un trabajo, para mi gusto, muy refinado, a pesar de que nos lleve a lugares como más tenebrosos o más densos, ¿no? Y fíjense, la obra de la derecha se llama Alpiste Fuiste. Es una obra del 2000. Es una escultura que él hace cuando pierde el conocimiento en Nueva York y casi le dan por muerto, ¿no? Y sus amigos se juntaron para trasladarlo en un avión sanitario hasta Argentina. Fíjense.
Y bueno, esto no del buitre, que ya el buitre de por sí es como la búsqueda de la carroña después de muerto, y la bolsa de plástico, ¿no? Que se usa para los cadáveres. Es como bastante, está como muy latente la situación de muerte, que en realidad es su propia vivencia, ¿no? Porque bueno, él vive todo el tiempo con ese riesgo. No tengo frase para mostrarles del búlgaro, pero sí me parece que es un artista muy, muy interesante para indagar, o al menos para por ahí ir a la muestra y darle una chance a ver qué es lo que nos pasa con las piezas en vivo. Porque realmente, como les decía, me parece muy refinado en el hacer. Fíjense los detalles de las obras, ¿no? Para un señor que no se hacía llamar artista, ¿no? Hay una frase que había marcado, que dice Marcos López, que bueno, era fotógrafo de todos ellos, ¿no? Que dice, cuando se refería a sus sapos y sus perros, decía que él hacía un trabajo de sopre, como de preso, ¿no? Como si se tratara de una artesanía menor. No sé si se hubiera definido como un artista. Creo que más bien lo hubiera hecho como un trabajador. Pero para mi gusto esto tiene como un nivel de trabajo muy refinado, ¿no? Porque poder transmitir a través de lo técnico una sensación es difícil. Así que me parece que vale la pena explorar y mirar, y por lo menos ver a dónde nos lleva a cada uno de nosotros. Así que intenten también ponerle una palabra a la obra del búlgaro que sea para ustedes. Llévense algo. Acá está un poco como el reflejo de lo que fue algunas de las movidas del under, ¿no? Ese movimiento del under en Buenos Aires, que tiene que ver con estos lugares nuevos, ¿no? Ahí está Katy Aleman y Omar Chabán en el Café Einstein, que se abre en el 82, que era un lugar donde pasaba de todo, por supuesto. También estaba el Paracultural, bueno, como les decía, el Centro Cultural Rojas, el Recoleta. Ahí en el Recoleta se hizo, ahí pueden ver en la foto de abajo, no se ve muy bien, pero está la imagen del camión que hacen Marcia y el Búlgaro, que es la kermés, el paraíso de las bestias. Como pueden ver, había de todo. Acá voy a ver si puedo encontrar todos los elementos que tenía, porque era muy divertido. Acá. Es más, lo leo directamente de ellos. Nos surgió la idea de hacer un camión ambientándolo como podría haber sido para ir a la playa. La cosa es que uno consiguió un camión donde vivía una ciruja que indemnizamos y lo limpiamos todo, y le pedimos a la municipalidad que lo acercara. Fueron muchos los muñecos que integraban el camión, una especie de remembranza de un pasado cercano. Era como que iban a la playa. En la puerta decía suba y viaje con don Techo, que era el chofer. En la caja estaba la nona. También había un mecánico, una minita en malla. De entrada habían puesto una serie de paisajes de Argentina en un rollo que aparecía por una ventana cuando giraban una manivela. Solo que esa manivela duró poco. Yo amo encontrar estos detalles y estos datos, porque realmente es como lo que le da el jugo a conocer qué es lo que pasaba en el momento, ¿no? Eran artistas, amigos, y digamos, no hay pretensión más allá que vivenciar la fiesta de poder expresarse en la calle, ¿no? Ahí el grupo Loxon, que está, uno de los artistas que participa es Rafael Bueno. Ahí están en la zona, que es un sótano, en una de las casas de Rafael Bueno, que él había iniciado en su propia casa las juntadas del Café Nexor. Habilita el sótano de su casa, y ese lugar llamado La Zona, por una película de Tarkovsky, se empiezan a juntar y empiezan a ver todo tipo de movidas. Así que ese es uno también, como les contaba, un lugar que no es apropiado para el arte, pero se usa igual, ¿no? El siluetazo, por ejemplo, fue una movida que se hizo en la tercera marcha de las madres de Plaza de Mayo, que fue presentada por los artistas a las madres, a ver si lo podían hacer, que querían presentar 30.000 figuras, siluetas, representando a los desaparecidos, ¿no?
Entonces las madres les ponen algunas condiciones, que es que las imágenes sean anónimas y que no haya consignas políticas, ¿no? Finalmente lo que sucede es que, además de que los artistas llevan figuras para pegar en las paredes, en los árboles, en cualquier espacio parados, que eso también es lo que habían pedido las madres, que nada se refiriera a la muerte, sino que estaban desaparecidos, ¿no? Entonces nada en el piso, sino todo en posición vertical. Mucha gente llevó para hacer la figura, entonces trabajaba delimitando a una persona y pintándola en el momento, y también, por supuesto, dentro de esas figuras empezaron a aparecer consignas, como juicio y castigo, dónde están, ¿no? Entonces, bueno, quedó como una manifestación expresiva muy fuerte, quedó en el imaginario el siluetazo. Fue realmente una performance, una acción colectiva muy potente. Y después ahí a la derecha pueden ver La Conquista, por Res y Marcos López, que son fotógrafos, que estos fotógrafos conocían a todos los artistas de este under de los 80, porque eran quienes tomaban fotos por ahí de sus obras. Adentro de la foto está el búlgaro, está Liliana Maresca, Elba Byron, que fue quien consiguió todo ese look que tenía que ver con la conquista de América. Bueno, también está Jorge Gumier-Mayer, que fue director del Rojas y falleció hace poquito. Marcelo Pombo y Oscar Esmoge, ¿no? Son como los de la generación siguiente, estos artistas. Porque después el Rojas va a ser como lo que va a marcar el arte de los 90 en Argentina. Pero bueno, a Elba Byron, que trabajaba en el Cervantes o en el Colón, no sé dónde, consigue todo este look, y hacen esta sesión de fotos para divertirse, donde están todos representando la conquista de América. Se cumplían 500 años, y iba a haber una muestra, de hecho se hizo una muestra grupal, donde todos mostraron una obra que tuviera que ver con el tema, ¿no? Que bueno, fue bastante disociada la obra, la muestra no tuvo tanto impacto como si esta sesión de fotos, que se recuperó 30 años más tarde. El año pasado fue presentada por la Galería Rolfart en Arteba. Así que fíjense qué loco el gran trabajo que tuvieron que hacer los fotógrafos, ¿no? Res y Marcos López, para justamente recuperar ese archivo. Junto con el archivo de Liliana Maresca también se consiguió un video de esa reunión, que debe haber sido muy divertida. Así que bueno, esto es un poco como un pequeño segmento donde me parecía que estaba bueno seguir teniendo en cuenta el contexto donde surgen estos artistas, y teniendo en cuenta que tanto Marcia como el búlgaro son artistas populares, ¿no? De lo popular, que quieren sacar el arte a la calle sin pretensiones, y que de alguna manera representan lo que ven y lo que viven con su propio filtro, ¿no? Pero sin concesiones, no pensando si es lindo o feo, si le va a gustar a la galería o no. Ya lo dijo Marcia, no le interesa qué significa de buen gusto. Ella está preocupada por mostrar lo que ella percibe del mundo, con toda la crudeza que eso conlleva, ¿no? Lo mismo el búlgaro, con esos perros con ojos desorbitados. El Alfredo Prior me encanta porque uno va a Google y lo primero que pone el nombre y las fotos, en todas las fotos está sonriendo, y en todas las entrevistas que vi se ríe, se la pasa bien, es hermoso, un hermoso ser, además de ser un artista espectacular. Y va a ser de otro estilo. Alfredo Prior va a trabajar muchísimo va a trabajar con todos estos artistas que le vengo mencionando, pero mucho más va a trabajar con Cuitca y otros, que es como que están en otro plano, ¿no? Son artistas que son como muy cultos y que se embeben de muchas disciplinas. En el caso de Prior, por ejemplo, él, además de pintor, es escritor, performer y músico. Él va a cursar letras en la UBA, donde va a conocer a Arturo Carrera y a César Aira. De hecho, César Aira inspira a uno de sus personajes en la novela La Liebre. Si la leyeron, no sé cuál es el personaje. Pero bueno, esto de haber estudiado letras, de alguna manera influye en su sensibilidad pictórica también. Él va a estudiar arte y literatura oriental, cerámica y caligrafía de tintas con artistas japoneses, ¿sí? Entonces fíjense que él está empapado de literatura, arte oriental,
historia del arte, y en su obra particularmente hay un momento, porque él viene de la abstracción geométrica en sus inicios, que eso no es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es justamente lo que más representa a Alfredo Prior. En sus obras, él, a partir de los 80, él va a empezar a jugar con las citas a la historia del arte, a los artistas, a la Biblia, a la mitología. Esto lo vamos a ir viendo. Él toma influencias de muchos artistas que van a estar muy presentes, ¿no? Y que no son solo los antiguos artistas, sino también artistas como Duchamp, el Greco, Alberto Greco, nuestro Alberto Greco, ¿no? Son artistas que por ahí rompen también un poco con todo eso, con todo lo que es tradicional. Y él va a trabajar en sus inicios en estos osarios, son estos ositos que surgen cuando nace su hijo, en los años 80, y él empieza a comprar libros infantiles, y de alguna manera, como que le resurge algo que él vivencia cuando es pequeño, ¿no? También tiene que ver esto de la figuración en su obra, con este retorno a la pintura que se estaba viviendo, que yo les contaba, que se vivenció sobre todo más que nada en Italia, con un movimiento llamado la Trasvanguardia, ¿no? La Trasvanguardia son artistas italianos que pretenden volver a pintar y están en contra del arte conceptual. Entonces, ese volver a pintar trae de nuevo a la figuración, pero de una forma mucho más cruda, más brutal, ¿no? Y él empieza a combinar acá las pinturas, como él llama, pinturas abstractas, que son muy figurativas, y figuraciones que son muy abstractas. Siempre va a jugar con esto porque no le gusta que lo etiqueten, ¿no? Y este montaje, ¿no? De que todos los cuadritos tienen diferente marco, él lo muestra, siempre lo monta distinta la obra, ¿no? De diferente manera, porque es como una forma de poner en escena una situación. Y tiene mucho que ver con el arte que él hace después. Esto de contar una historia de un modo distinto cada vez. El conjunto de osarios que ven acá arriba es la casa de Eduardo Costantini, ya que esto forma parte de la colección particular y se presenta a veces en el Malva. Ahora, en este momento, los osarios están presentados en el Museo de Bellas Artes, porque le dieron a Alfredo Prior uno de los premios a la trayectoria artística este año, el año pasado, fin de año pasado. Así que esto también está en exposición para que vayan a verlo. Es muy interesante. Pero bueno, él dice, además de la obra, el montaje o la puesta en escena también es un tipo de obra, ¿no? Después estos ositos empiezan siendo pequeñitos y se terminan transformando en los 90 en cosas enormes, gigantes. Y él va a trabajar por serie, y esta serie está, que se llama En cada sueño habita una pena, está basada en realidad en una canción de Roxy Music. Va a haber mucho de música en la obra de Alfredo Prior, porque él es músico también, y no puede escapar a eso. Y él traduce mal la canción, no sé muy bien la canción cómo se llamaba. El título original era En cada hogar de ensueño, una pena. Bueno, él pone el cada sueño habita una pena, ¿no? Hizo una serie de obras que es medio inquietante, y acá ya un poco empieza, ¿no? A mostrarse el Alfredo Prior que se reconoce después, donde siempre está pasando algo que nos inquieta porque no sabemos cómo termina, ¿no? Como un desencadenamiento de algo, ¿no? Fíjense el de la izquierda, pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes, como si hubiera un gran telón, y además es un espacio muy profundo, ¿no? Donde habitan esos dos seres medio conejitos, que además esto, ¿no? Como el conejito, el monito, son como seres así inocentes que en realidad con toda la densidad del ambiente se nos transforma en algo medio perverso, ¿no? Como que está pasando algo malo, no necesariamente lindo, ¿no? Con esos personajes. Hay un objeto tirado y unas piernas que cuelgan, ¿no? Como si estuviera ocultando un cadáver, no sé. Ya uno se empieza a armar una historia ahí. Y al monito se le cae la banana, es como si fuera una tragedia, como está mostrado, ¿no? Esta imagen, esta forma de representar, no solo de este artista, sino de Guillermo Cuitca, por ahí Pablo Suárez, ¿no? Son artistas que muestran en una exposición que se llama La Nueva Imagen, en el 82,
justamente lo que les contaba, ¿no? Son estos artistas que retoman la pintura desde un nuevo lugar. Alfredo Prior va a representar a Argentina en la Bienal de San Pablo del 85 con estas series de pinturas. Y poco a poco va a empezar a incorporar esto que les contaba de la cita histórica, ¿no? Hay mucha expresividad en la pintura, pero no deja de lado, además de lo técnico, que es espectacular, ¿no? Estos ambientes densos, y la pintura, que es la máxima protagonista de la obra, no deja de lado el guiño, el humor, la ironía. Acá fíjense, en esta serie se llama Comienzo y fin de la nieve. Y lo que me interesa acá que miren y que empiecen a observar es esto del espacio, ¿no? Hay como un espacio atmosférico muy enorme, que no tiene límites, no tiene bordes, como incómodo, ¿no? Todo ese espacio es todo pintura abstracta, si se dan cuenta, ¿no? Todo eso es abstracto porque no vemos nada, no hay nada ahí. Comienzo y fin de la nieve, yo solo veo nieve porque veo justamente un muñequito de nieve, ¿no? Un muñeco de nieve ahí, el clásico, si se quiere. Y esta técnica que él usa, que debe ser una mezcla entre acrílico, esmalte sintético, óleo, y un juego, debe haber un tipo de juego entre el aceite y el agua que se rechazan, ¿no? Uno al otro. Pero es como que todo genera un ambiente, ¿no? Porque ese todo, trabajado de este modo, genera un ambiente. Hay una situación plasmada ahí. Y acá fíjense, esto es Orfeo en el Averno. Está pasando de todo en ese espacio que no entendemos especialmente qué es, y además, ¿a quién se le ocurre pintar el Averno, el infierno, el inframundo, con blancos, ¿no? Ahí a la derecha pueden ver a Orfeo con su lira de oro tirada en el piso, y no sabemos si Orfeo ya fue a buscar a Eurídice o no, si se enfrentó al Cerbero, qué es lo que pasó, ¿no? A mí lo que me gusta de Prior es que me hace abrir ventanas, 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 ¿no? Entonces yo vuelvo, miro esta obra y digo, ¿Orfeo en el Averno? ¿Orfeo era el dios de la música? Entonces me fijo, no era el dios de la música. Es el hijo del dios Apolo, que Apolo es el dios de la música, y es Apolo quien le regala su lira dorada. Y Orfeo fue considerado uno de los más grandes músicos y poetas, y era quien calmaba las fieras con su música. Y así es como enamora a Eurídice, y así es como logra dormir al Cerbero para llevársela y rescatarla del inframundo. Bueno, para seguir leyendo mitología, porque es hermoso, muy interesante, y bueno, y también nos va a llevar por la historia, ¿no? Y también toda esta mezcla de mundos que él tiene, ¿no? Esta serie de obras, de pinturas y de instalaciones sobre discos de pasta, discos de música, llamada Sinfonía Napoleónica, está pintada y trabajada sobre versiones de la Sinfonía Heroica de Beethoven, o también de 1812 de Tchaikovsky. La Sinfonía Napoleónica se refiere al título de una novela de Anthony Burgess, el escritor de La Naranja Mecánica, donde también él trata de como demostrarnos todo lo que supuestamente no sabemos sobre Napoleón, que es una persona de la cual se sabe casi todo, y Beethoven también era fanático, estaba fascinado por Napoleón. Entonces ahí se cruzan, fíjense que se cruza el mundo de lo literario con el de la música y la pintura, ¿no? Eso es súper interesante. Y acá un fragmentito del libro de Anthony Burgess, donde dice: la nación es una doctrina falta, alemán idiota. El deseo de morir por una nación es un pecado. Lo que quiero es una Europa única, no un atajo de pequeñas naciones que no hacen más que ladrar y pedorrear. Así que así hablaría el Napoleón de Anthony Burgess, que es el que toma Prior. Fíjense de nuevo en estas pinturas, ¿no? Primero que hay una paleta de colores muy de Prior, ¿no? Esto de los azules, los celestes, los turquesas, que se repiten una y otra vez, ¿no? Son como colores favoritos. Pero fíjense también estos ambientes, ¿no? Hay que llenar una pintura con nada, porque en realidad es abstracto, pero finalmente siempre vamos a encontrar algo oculto en las pinturas de Prior. Entonces hay que prestar mucha atención, porque es muy probable que haya una escena que forme parte de todo este mundo o de toda esta ambientación.
Fíjense, este es el juicio de Salomón, ¿no? Está con la espadita, y ahí arriba, a la izquierda, la corona, ¿no? Alfredo Prior fue un artista que se define hoy, con ironía, como un artista transhistórico, que junto con Cuitca, en los años 80, fueron artistas claves, digamos, de la figura, fue una figura clave del movimiento artístico en ese momento, y hicieron también obras juntos en la zona, este sótano, en el que trabajaban con otros artistas, ¿no? Así que bueno, acá les voy a leer un poquito una frase de él, donde dice: no soy fundamentalista de nada, yo soy el más abstracto de los pintores figurativos y el más figurativo de los abstractos, dice Prior en un momento tentado de risa. Es una fórmula que suelo utilizar para escaparle a los rótulos. Cuando ya me quieren encasillar, sale esta fórmula. Pretende que sea el arquetipo de uno mismo. No me asusta la incoherencia en mi arte, solo me interesan las cuestiones éticas, no morales. Aclara y suelta una carcajada. Me parece que es un artista que tiene en su propia personalidad mucho desparpajo y que lo muestra también en su pintura de una forma técnicamente muy poderosa, muy potente, ¿no? Guillermo Cuitca. Sé que es un artista a veces no muy querido. Pienso que esto más que nada tiene que ver con esto que les contaba al inicio del encuentro, ¿no? Es un artista que lo que va a encontrar es una forma de enseñar distinta, y que no es la de las instituciones oficiales. Él encuentra una nueva forma de formar artistas, y además es un artista que empuja a los artistas a profesionalizarse, lo cual no es poca cosa. Así que es muy interesante, más que nada, en este sentido, en ese sentido, esta figura, pero también es interesante conocer su obra, ¿no? Su producción, qué es lo que él hace. Así que nosotros hoy nos vamos a enfocar en el Cuitca pintor. Bueno, también es un artista que, así como Alfredo Prior, es un artista muy formado en talleres, sobre todo. Él va a trabajar, va a estar 9 años en el taller de una artista llamada Ahuba Slimovic, y después va a pasar brevemente por el taller de Víctor Chav, y también a su vez va a estar formado en el teatro. Va a conocer a Carlos Gianni, con quien va a escribir y realizar performances y puestas en escenas de obras. Va a estar muy interesado por Pina Bausch, la coreógrafa alemana, y va a entrar en contacto con la compañía acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, su trabajo como artista incluye también todo lo que es el teatro. Y esto va a estar plasmado en la obra. También lo que es muy interesante es que es el menor de todos estos jóvenes que desarrollaron su lenguaje plástico en los 80. Él va a hacer su primera muestra en la Galería Lirolai con 13 años de edad. O sea, él expone desde los 13 años, ¿sí? Eso también le da un tipo de vivencia distinto, ¿no? Siendo un artista muy, muy joven y vivenciando este boom, o esta explosión del arte en Argentina posterior a la dictadura, ¿no? También va a estar muy influenciado por la literatura, por Borges, por el cine de Eisenstein, por la poesía de Arturo Carrera, como les comentaba, era gran amigo de Alfredo Prior, bueno, la danza de Pina Bausch, y todo lo que es música también va a estar en su mundo, porque el teatro está en su mundo, entonces él va a estar, el teatro es como que une todos los mundos posibles, ¿no? Así que bueno, un poco esto se va a reflejar en la obra, fíjense, estos espacios, algunos delimitados y otros no. Y en esta serie nadie olvida nada, ¿no? Justamente se está cerrando, son del 82, se está cerrando una etapa donde, fíjense, todas las figuras están todas de espaldas, hay mucha soledad en esos espacios, a pesar de que las personas estén juntas.
es muy solitaria la situación, más que nada pienso yo por el espacio tan abierto, ¿no?, en el que habitan. Y el tema de la cama va a aparecer constantemente en la obra de Cuitca, porque justamente la cama es el lugar del amor, de la muerte, de soñar, de nacer, ¿no? Como que en la cama vivenciamos lo más fuerte de nuestra existencia, lo que nos hace estar vivos, ¿no? Entonces este espacio donde se nace, se goza, y uno enferma y se muere, va a estar muy presente a lo largo de la obra. De hecho, por eso yo ponía hace unos días en mis posteos los colchones de Cuitca. Tienen mucho que ver con esto, ¿no? Él todo el tiempo va a estar volviendo a ese lugar donde pasa todo, ¿no? Todo lo privado, ¿no?, lo íntimo, se plasma ahí en esas camitas. Espera un segundito. Y ponerle Nadie olvida nada a una serie de pinturas que surge en dictadura no es poca cosa. Es bastante fuerte, ¿no? Así que estas son como las primeras pinturas que él va a hacer, y bueno, para Cuitca la pintura va a ser una forma de entender el mundo. De alguna manera también es como sublimación, ¿no? Y fíjense acá cómo el espacio se teatraliza, ¿no? Él está parado en un lugar alto, como si estuviera en un palco, observando una gran escena en un gran espacio, y el espacio es como que se duplica. Dentro de ese espacio hay muchos microespacios, ¿no? La consagración de la primavera es una serie de pinturas, él también va a trabajar en series, y va a trabajar sobre esto de, no solo por Stravinsky, ¿no?, con la pintura de Stravinsky, sino también con la novela de Alejo de Carpentier, donde se trabaja mucho el tema de la persecución, ¿no?, de lo irracional. A ver, espérenme un segundito, ¿eh? Bien. Acá en la consagración de la primavera podemos ver todo un sector que está relacionado con la música, por supuesto, ¿no?, donde vemos a la banda tocando, y también en la novela de Carpentier en la novela hay él también se basa en, creo que es una historia de Borges sobre el golem, donde pinta a un rabino flotando, como si fuera un golem, ¿no?, en otro espacio. De alguna manera él siempre está como representando un instante, una escena, ¿no?, la muestra específicamente, acá lo que podemos ver es una escena justamente, pero lo que él quiere es como captar un instante de alegría ingenua, ¿no?, de una felicidad que es irreal porque es pasajera, porque es solo un momento en el que suena la música, pero todo lo demás va a estar mal, ¿no? Y acá en el Mar Dulce pasa lo mismo, o sea, es una gran escena donde hay muchos espacios para recorrer, donde fíjense, o sea, es súper disperso todo, pero fíjense que tienen una pareja haciendo el amor en una cama, ¿no? De nuevo la cama siempre. Un catre en el medio de la escena con una mujer acostada boca abajo. Los tres hombres ahí como bañándose, no sabemos. Y en el fondo lo que se ve, como si estuviera pasando la película efectivamente en un cine, es la secuencia de la matanza de las escalinatas de Odessa, en la película El acorazado Potemkin. De nuevo, todo esto del espacio, y fíjense como que, también como que es cabroso y que difícil, porque nosotros también estamos fuera y estamos excluidos de la imagen. No pasa como con la obra de Marcia Schwartz, donde estamos adentro del colectivo con el colectivero, sino que acá estamos realmente viviéndolo como si fuéramos, no sé, directores de la escena, ¿no? Esta tela, por ejemplo, mide 4 metros por 2, así que son obras muy grandes donde pasa todo esto. Él trabaja en formatos muy enormes, y acá en 7 últimas canciones también, esta es una obra que tiene el Malva, fue la última donde dibujó a mano alzada la figura humana, después se rindió. Está inspirada justamente en las 4 últimas canciones de Strauss,
y Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. Entonces es una fusión de músicas que vibran con él, ¿no? Y de nuevo, fíjense, las sillas y la cama son como los protagonistas de todas sus escenas, ¿no? La primera serie mostraba la cama, ¿no? La primera serie que le mostré, Nadie olvida nada, mostraba la cama, la camita, como una unidad espacial en sí misma donde sucede todo, ¿no? En la segunda serie, él está mostrando un espacio escénico, donde organiza los cuadros y donde hay camas, que justamente también forman parte de diferentes secuencias o diferentes escenas, dentro de una misma gran escena. Y en esta serie va a empezar a investigar lo espacial, pero desde lo alto, ¿no? Él, fíjense que se va haciendo cada vez, se va alejando cada vez más de la escena que representa. Y acá lo que pueden ver es un plano, un mapa, una planta de un departamento, que no sabemos si es el departamento donde él vivió también, pero donde lo íntimo sucede por dentro de ese espacio, ¿no? De todos modos, fíjense abajo, esta es planta con sida, un tema que además fue tremendo en esa época. Fíjense que abajo de la planta hay una camita y jeringas, ¿no? Es como que, a pesar de que él está alejándose, no deja de ser como un espacio íntimo el que representa, ¿no? Lo mismo va a pasar con Corona de Espinas y Coming Home. En Corona de Espinas, de nuevo, una corona de espinas, y está representada de nuevo la planta de un departamento, y en Coming Home, esta planta de departamento es como un espacio donde aterrizar, ¿no? Como volver a casa justamente. Es el espacio refugio, ¿no? Siempre vamos a ver las sillitas, fíjense, y las camitas, ¿no? Son como los elementos que de alguna manera se relacionan como con lo íntimo, ¿no? Todo el tiempo él va a estar jugando con esto del espacio. Fíjense acá, de nuevo, ¿no? El homenaje a Van Gogh, pinta en la esquina el cuartito, y lo amplía, ¿no? Y como que se hace su cuarto también dentro del cuarto de Van Gogh. Y por supuesto que, fíjense que él está trabajando el espacio, ¿no? La obra de Kwiatka es sobre el espacio, finalmente, y trabaja desde la intimidad y la soledad más pura de la cama, pasando y ampliando la escena, ¿no? Como que la cama después forma parte de una escena más grande, incluso de múltiples escenas. Finalmente eso es visto desde arriba, ¿no? El espacio que ocupa esa cama se transforma en un plano de una casa, de un departamento, y el departamento es propio de la ciudad, y finalmente termina cayendo en estos mapas, que son mapas pintados a mano, también de formatos muy grandes, de lugares que no necesariamente son lugares que le interesen en particular, sino que le sirven para seguir como ampliando su mirada, ¿no? Ampliando la mirada de los espacios, porque es eso lo que él trabaja. Entonces, no es nada extraño que esos mapas retornen al lugar de origen, íntimo, chiquitito, porque además estos son colchones infantiles los que él presenta, que esos mapas se plasmen en esos lugares, ¿no? Donde uno nace, muere. Y sobre estos mapas en colchones, ¿no? Él dice, creo que en realidad no hice nada estrictamente fuera de la pintura. En el origen de esa obra no está la necesidad de una expansión del medio pictórico, sino más bien una necesidad de la obra que busca su propia técnica y la encuentra en otro lugar, como si la obra misma hubiera generado sus circunstancias para aparecer en forma plana, acolchada y con patitas, ¿no? Todo el tiempo él está experimentando formas de existir en el espacio, ¿no? Él lo que hace es como crear una topología de unidades espaciales que se van superponiendo, ¿no? Unas dentro de otras. Arranca con la cama, como el primer escenario, ese escenario se abre se transforma en una planta,
de una habitación, y esa planta de habitación forma parte de un entramado urbano que vemos, porque él finalmente lo plasma, y ese mapa vuelve a la cama, ¿no? Lo que me parece muy, muy interesante de esto es que, digamos, cuando uno hace el raconto tiene un sentido, que es lo que pasa muchas veces con estas instalaciones de arte contemporáneo, ¿no? Que por ahí vamos a un museo, vemos esto y no nos representa mucho, ¿no? Básicamente lo que yo leo, por lo menos de estas instalaciones, es que justamente la cama es un espacio íntimo que uno no comparte, ¿no? Solo comparte con alguien muy, muy querido, o sea, uno elige con quién compartir su cama, pero la cama es algo muy íntimo que puesto en grupo, así como está, tensiona con lo público, ¿no? Como que se termina de formar una agrupación de intimidades ahí, ¿no? Y que a su vez los mapas son como lo absolutamente público, ¿no? Entonces, plasmar un mapa, que es algo totalmente público y de conocimiento público y de difusión pública, si se quiere, en una cama, que es algo absolutamente íntimo, y aparte lo presenta, son camas como usadas, ¿no? Vivenciadas, a eso voy, no son camitas nuevas. Es una tensión molesta, ¿no? Entonces, bueno, hay, como ven, muchas posibilidades de lectura, pero bueno, no. Lo que quiero decir es que al hacer este raconto, por lo menos podemos comprender que hay un sentido en ese hacer de ese artista, ¿no? Si tomamos los colchones solos, no sabemos muy bien de dónde viene. Pero habiendo tenido este primer acercamiento a las camitas de Nadie Olvida Nada, 10 años más tarde se presenta esto, y bueno, la cama sigue siendo como el escenario donde el ser humano puede ser quien es, ¿no? Efectivamente. Y es muy interesante que él en el 91 crea la beca Cuitca, que es un taller donde se estudia y se trabaja en disciplinas relacionadas con artes visuales, no necesariamente solo pintura, y le preguntan en una entrevista con qué tiene que ver que él haya empezado como docente, ¿no? Si tenía que ver con su propia formación, porque él tampoco tiene una formación académica, ¿no? Oficial. Entonces dice, yo creo que tiene más que ver con mi formación que con haber empezado de chico. El hecho de no haber tenido estudios terciarios en arte, de no haber ido a escuelas, a la Belgrano o a la Pueyrredón, un poco me impulsó a aprender y a enseñar desde un ámbito formalmente un poco más libre. También es cierto que al menos en Buenos Aires, la tradición de la formación de artistas en talleres de otros artistas es enorme. Quizá porque las academias históricamente habían sido muy desprestigiadas y muy alejadas de cualquier lenguaje moderno y contemporáneo. Eso, digamos, se puede poner en duda. Hay artistas que han salido de cualquier lado, autodidactas, con formación académica, sin formación. No es tan rígido. Y él dice, no, pero sí creo que el hecho de enseñar y de algún modo querer formalizar, como en el caso de las becas, una especie de híbrido entre una formación formal y formación informal, fueron un poco la respuesta a mi propia formación. En ese sentido, creo que tiene más que ver con mi manera de haberme acercado a lo que sé o a lo que aprendí. Y de ahí van a salir de la beca Cuitca un montón de artistas que van a aprender a profesionalizar su trabajo, a venderlo, a mostrarlo y a salir al mundo con su obra, ¿no? Porque justamente cuando él habla de las instituciones se quedan acá, chiquititas, cuadraditas en Argentina, y sin ir más lejos, en mi propia formación, nunca aprendí cómo armar una carpeta, un portfolio, cómo acercarme a las galerías, ¿no? Entonces la beca Cuitca lo que hace justamente es abrir a ese artista a un mundo profesional. Entonces es muy interesante. Y también es muy interesante de Cuitca qué es lo que piensa sobre la obra y el espectador, ¿no? Dice, para mí la potencia de la obra de arte es lo que sucede en la privacidad que se crea entre la obra y el espectador. Por lo tanto, la obra no es aquello que está entre el espectador y yo, es decir, el acceso para llegar a mí, sino que para mí lo más fuerte de la experiencia estética es la relación creada entre la obra y aquel que mira. Por lo tanto, yo tiendo a desaparecer de esa escena. Creo que es más rico indagarse a sí mismo que si el artista que hizo esta obra está escondido o al revés, está revelado en tal o cual detalle.
es más rico indagarse a sí mismo. En eso estamos de acuerdo. Y me gusta mucho que lo diga un artista de renombre, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con también en esa época empieza lo que es el arte relacional, la estética relacional, que lo que implica es que el espectador es activo frente a la obra, y que el espectador puede cargar de sentido a la obra, a pesar de no saber qué quiso representar el artista. Es una gran corriente de pensamiento que estamos vivenciando aún hoy, ¿no? Donde de hecho muchos artistas nos plantean situaciones en las que si nosotros no vivenciamos la obra, no existe, por ejemplo, sin ir más lejos. Así que bueno, eso me parece muy interesante y creo que hay que ir por ese lado, ¿no? Que nos tenemos que animar a vivenciar el arte y a sacar nuestras propias conclusiones. Como que ese quizás es el engranaje que termina de hacer que el arte, al ser un lenguaje ambiguo, de todos modos lo podamos cargar de sentido, el sentido que nosotros necesitemos, ¿no? Cuando le preguntan sobre qué es el arte, él dice, es muy difícil dar una respuesta. Pienso que el arte sigue estando en aquella experiencia que sucede entre la obra y el espectador, y pienso que mantiene algo de significado encerrado, pero no porque sea pero no porque no sea desvelado. Hay escritores que logran contarnos su experiencia con el arte, pero hay algo de privacidad que es como el corazón del arte. Hay una privacidad, como si fuera una medida del arte en la que se encierra su significado. No sé si algún día accederemos a ella, y si tiene sentido que lo hagamos. Justamente porque la vivencia del arte es para cada uno de nosotros. Así que hoy vimos dos artistas que vienen del campo de lo popular, que no terminan Bellas Artes, de hecho, ninguno de los cuatro termina Bellas Artes. Son dos artistas que se ve que en los 80 estuvo mucho más de moda y se flexibilizó mucho el aprendizaje y la formación académica, y se bajó a los talleres, ¿no? A ir al taller de otro artista, muy enfocados en su disciplina y en su quehacer artístico, ¿no? Marcia Schwartz, pintora, preocupada por el dibujo, justamente por esa finura en el dibujo, esa precisión en el dibujo, que es muy propia de ella. El búlgaro, que era un artista que no se llamaba a sí mismo artista, pero que tenía un gran refinamiento técnico en la cerámica, ¿no? En su trabajo de escultura. Alfredo Prior, que está nutrido por muchísimas otras vivencias artísticas y estéticas, como la poesía, la performance, la música y la literatura. Y Guillermo Cuitca, que también toma de todos los mundos todo lo que le interesa, sobre todo el teatro, pero no deja fuera ni la música, ni la literatura. Entonces, digamos que son cuatro artistas completamente distintos en cuanto a lo que trabajan. Lo que sí hacen todos es justamente retomar la disciplina, ¿no? La disciplina artística, el oficio, como les contaba, en un ámbito histórico, en un momento, en un contexto histórico donde justamente empieza a habilitarse esa libertad. Así que me interesa ahora, que voy a dejar de compartirles, primero saber si conocían a los artistas, cuál les sorprendió, por qué, y justamente este ejercicio que hicimos sobre los cuatro, ¿no? Que es más allá de lo visual, si se les transmitió alguna emoción y cuál fue.